Sean bienvenidos una vez más a este su canal expositivo con Tulio Reyes Miranda, como siempre, en la mejor disposición para compartir con ustedes de manera voluntaria este servicio de formación, de educación y de enseñanza, y donde en esta ocasión tendremos lugar para el comentario de la Parashat de la semana, que lleva por título la Parashat Bejalotejá. Esta parshat o esta porción corresponde al libro de Números o el Sefer Bemidbar, que va desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 16. Es decir, son 5 capítulos que se están analizando en esta porción, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, 11 y 12, que corresponde con la consagración de los levitas, el oficio del sumo sacerdote, el oficio de Aarón de encender, digamos, de manera diaria, de manera continua, la menorá. Se habla del Pesach Sheni o de la Pascua que se celebra no en Aviv, sino en el segundo mes, en el mes de Sif. Se comenta también sobre las trompetas de plata. Se comenta también sobre la prueba que tuvo el pueblo en relación al maná, donde el pueblo pidió, en este caso, una comida que no era el maná, sino que despreció el maná y quiso la comida de Egipto. La experiencia del espíritu profético que se derrama sobre 70 ancianos y sobre la murmuración de Miriam y su hermano Aarón sobre Moisés respecto a la mujer Cushit que había tomado. Se habla también de los niveles de profecía y se habla de la exclusión de Miriam en el campamento por la transgresión de la murmuración. Así que esto en bosquejo general es la temática que trata, en este caso, la Parshat Bejalotejá. Así que, como de costumbre, vamos a iniciar en esta ocasión con la correspondiente bendición y, por supuesto, les quiero pedir a todos aquellos que quienes puedan visualizar esta presentación, puedan darle like, puedan compartir y puedan suscribirse los que no lo han hecho. De esta manera, pues contribuyen en la difusión de las presentaciones y de la temática que en este canal se realiza. Muy bien, antes vamos entonces a realizar la bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu et Torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tu Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito eres tu Señor, el dador de la Torá. Amén. Bien, en esta ocasión entonces recuerden que este ministerio o esta presentación tiene pues como finalidad o tiene como prioridad, mejor dicho, la difusión de este contenido para, digamos, para la formación, para la educación dentro de un contexto, de un contexto judío, porque este servidor considera que la mejor forma de poder apreciar el documento bíblico es entendiéndolo dentro de su marco y dentro de su contexto original, que en este caso es el contexto judío. Ya dejar un poco el uso o la lectura de la escritura fuera del contexto, porque se ha decontextualizado a un contexto muy occidental, muy gentil, muy occidentalizado, cuando pues la escritura tiene su propio contexto, en este caso su contexto natural. Y para ello entonces vamos a avanzar, en este caso con el comentario. Me voy a enfocar en un dibur, en un dibur. Un dibur es una porción que inicia con la siguiente expresión que dice en el hebreo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Ese dibur inicia a partir del capítulo 8, versículo 5, hasta el versículo 22 o 24, si no más recuerdo, más o menos por allí, culmina el dibur, porque el dibur termina cuando inicia otro dibur con la misma expresión, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Así que se puede decir, este dibur es una perícopa, es la temática que trata, es una unidad, un bloque temático que trata en este caso este dibur. Ahora, el nombre Bejalotejá se refiere a la actividad que realiza el Cohen Gadol, en este caso Aarón, de
encender las velas de la menorá, las luces de la menorá. Esa labor era llevado a cabo por Aarón y era el servicio diario, era un servicio continuo, era el conocido famoso, la expresión hebrea famosa, el tamid, era el continuo, el servicio continuo que realizaba Aarón dentro del Ohel Moed o la tienda del encuentro. Ahora bien, la temática en esta ocasión es sobre las aguas que purifican del pecado. Y el título lo he tomado a lo que a continuación vamos nosotros entonces a leer. En este dibur, desde el pasuk número 5, ahora nos dice el 6, dice, Ka'et ha-levim miton benech Israel, o Yisrael, vitahartah otam, que quiere decir, toma, ok, la traducción es, toma a los levitas entre los hijos de Israel y purifícalos, ¿ok? Y límpialos y purifícalos. Así que aquí estamos tratando un tema de purificación específicamente de la tribu de Leví. Los levitas han de ser purificados primero para que ellos puedan llevar a cabo su respectivo ministerio. Esto es lo que el capítulo 8 está comentando. Luego en el pasuk número 7 dice lo siguiente. Bekoata sej lajen, así y así harás a ellos. O sea, la orden que el Eterno le da a Moshe es que hable a los hijos de Israel y que tome de los hijos de Israel a los levitas para limpiarlos, para purificarlos, porque es la tribu consagrada dedicada al Eterno. ¿Ok? Entonces, para que ellos realicen su oficio al Eterno, su servicio al Eterno, ellos deben ser purificados. Entonces, así harás a ellos, es decir, así es que tú vas a realizar la purificación. ¿De qué manera? Dice, letaharam hazé, es decir, así harás a ellos para, ¿ok? Para purificarlos o para limpiarlos. Hazé aleichem, es decir, rociarás, asperjarás, está hablando de una purificación por aspersión, no por inmersión. Aquí en la Torá, la purificación se hace no por inmersión, en este caso, estoy hablando de los levitas, de su consagración, sino por aspersión, es decir, rociarás alejem sobre ellos, dice, me hatat, aguas, en las versiones españolas aparece aguas para purificación, pero aquí en realidad dice mej hatat, aguas del pecado, aguas del pecado. ¿Okay? Aquí en este caso aparece como un constructo, es decir, aguas del pecado o aguas que en este caso limpian el pecado. De todas maneras, vamos a explicar qué quiere decir aguas del pecado. Es decir, los levitas para ser purificados, para ser limpiados, ellos tendrían que ser limpiados o purificados con aguas, es lo que quiere decir. Y además, luego en el pasaje siguiente, versículo 8, habla de un ritual, de una ceremonia, de ciertas presentes, de ciertas ofrendas o acercamientos que los levitas deben presentar, y por ende sí habla de animales también y de algunas oblaciones que allí se presentan. Pero solamente me quiero enfocar y detener en esta expresión, aguas del pecado. ¿Qué quiere decir esta expresión? ¿Qué quiere decir esta expresión? Bueno, citando el comentario de Rashi a este pasuk, a este versículo y a esta expresión en particular, el comentario de Rashi en su Sefer Bemidbar, el comentario al libro de números, particularmente de ese pasuk, en la página 155, el autor comenta, Rashi, un rabino medieval, que es uno de los mejores comentaristas de la Torá, según el judaísmo rabínico, dice, estas aguas se refieren a las aguas que eran mezcladas con las cenizas de la vaca bermeja o la vaca roja, conocida como en hebreo pará adumá, ¿okay? La vaca roja. A causa de los individuos entre los levitas o entre los leviim que se hubiesen contaminado debido a contacto con cadáveres humanos. Es decir, que estas aguas de la cual la Torá está haciendo mención como mej hataj,
ese es el término hebreo, aguas de pecado, ¿ok? Tiene otra calificación, otra característica. Son las aguas de purificación, las aguas que eran mezcladas con las cenizas, con hisopo y con las cenizas de la vaca roja, que eran aguas para la purificación. Esas son las aguas con las que, en este caso, el levita era consagrado, con esas aguas. Ahora bien, pero estas aguas que aquí la Torá menciona está en conexión directa con una profecía dada por el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 25, un pasaje muy conocido, ¿ok? Muy conocido en la tradición occidental, especialmente en la tradición cristiana, que dice, Besajeti alejem mayim tejorim, es decir, dice, y sarajti, ¿ok? Besarajti, y rociaré, y yo rociaré sobre ustedes, alejem, mayim tejorim, es decir, aguas. Aquí esta expresión tejorim dice, no está en singular, como dice la versión española. La versión española dice, esparciré sobre ustedes agua limpia. Pero esa expresión agua limpia en el hebreo no está en singular, está en plural. Aguas purificadoras, ¿ok? Aguas que hacen limpieza en este caso, porque la palabra tejorín es plural. Entonces son aguas purificadoras, aguas que hacen limpieza. Claro, no tenemos digamos, la forma de hacer una inflexión, ¿no? Del término limpiar, sino aguas purificadoras. Y luego dice, utejartem y utejartem mikol tu mejotejem, es decir, y purificaré de todas, y los purificaré de todas sus impurezas. Entonces rociaré sobre ustedes aguas purificadoras que los limpiarán de todas sus impurezas. Y luego dice, umijol, gilulejem, de todas sus idolatrías o de todos sus ídolos, yo los limpiaré a ustedes. Eso es lo que dice el pasaje. ¿Ok? Entonces, cuando se habla de rociar, rociaré es la misma raíz del término que se utiliza aquí en Levítico, es la misma expresión que se utiliza aquí en Levítico como la palabra jacé, rociaré o rociar, ¿ok? Asperjar. Entonces aquí Ezequiel está hablando de la aspersión y está evocando las aguas de purificación, las aguas que eran mezcladas con la ceniza de la vaca alazana. Pero lo particular de esto es que estas aguas limpian las impurezas y limpia la idolatría. O sea, no solamente limpia de la impureza ritual con contactos con cadáver, sino que también purifica y limpia, en este caso, la práctica del pecado. Esto es lo que está hablando. Y de hecho, el contexto entonces confirma en el mismo pasaje cuando dice, y les daré un Lev Hadash, un corazón nuevo, y un Ruach Hadash, y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que estas aguas de purificación aluden, es una alusión, este ceremonial, este ritual, es una alusión a una purificación interna. O sea, estas aguas purifican ceremonialmente el cuerpo, ¿ok? Ceremonialmente, pero alude a una purificación interior que es llevada por la Ruach HaKodesh, porque luego dice el versículo, e infundiré dentro de ustedes mi Ruach, mi espíritu, y haré que anden, ¿ok? En mis decretos y en mis juicios o en mis derechos, haré que cuiden de hacer. Y así ustedes entonces me serán por pueblo y yo en este caso seré su Dios. Así que aquí vemos la conexión de estas aguas que purifican como una alusión, ¿ok? Como una alusión, como una analogía de la obra regeneradora y renovadora
que hace en este caso la Ruach HaKodesh. Ahora bien, sin embargo, de esta agua es la que precisamente el maestro, ¿ok? Nuestro Salvador Yeshua, comenta precisamente o revela este significado a un principal de entre los judíos, y en este caso vamos a tratar sobre el clásico pasaje que se utiliza para hablar del nuevo nacimiento, como es el clásico pasaje de en Juan capítulo 3 o Yohanan Perek Gimel, o sea, capítulo 3 y el pasuk número 1. Sin embargo, antes de ir allá a ese capítulo, vamos entonces a analizar un contexto. Primero, vamos ahora a comentar ese pasaje, pero tenemos que tener el contexto por la cual el autor que según la tradición cristiana le adjudica la autoría de este documento a Juan el apóstol, ¿ok? Según la tradición cristiana. Sin embargo, no voy a dar detalles sobre ese tema, sino que me voy a enfocar sobre la intención con que el autor escribió este documento. De acuerdo a Juan capítulo 20, versículo 31, el libro que se le adjudica a Yohanan o a Juan, como se conoce en Occidente, o John, como se conocen en las personas de habla inglesa, de habla anglosajona, se dice, estas empero son escritas, es decir, todos los relatos, todos los diálogos, todas las interacciones que el maestro tuvo con los judíos, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús, que Yeshua, es el Cristo, es el Mashiach, es el ungido, el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere decir Hijo de Dios en Juan. Para Juan, el título Hijo de Dios es el título mesiánico. Hijo de Dios, al igual que el término Varenash o Hijo de Hombre, como Ben Elohim o Hijo de Dios o el Varelajá en arameo, es un título mesiánico, es un título de un ungido, en este caso del Mashiach, ¿ok? Él es un ungido. Por eso entonces, estas cosas se escribieron, es decir, que este documento se escribió para judíos. Yohanan no es un escrito para gentiles, con todo el respeto. Si usted cree que Yohanan es un escrito para gentiles, es decir, el autor no escribió este documento pensando en gentiles, ¿ok? A personas ajenas a la judeidad. Este documento específicamente se escribió para judíos para confirmar la fe, para fortalecer y confirmar, consolidar la fe de los judíos que han creído en Jesús como el Mesías. Así que este documento viene a confirmar, viene a consolidar la fe del pueblo judío en la persona de Jesús como Mesías. Es decir, viene a consolidar la mesianidad de Jesús. Para esto se escribió este documento. Aquí lo dice. Estas, empero, son escritas, o estas cosas son escritas para que crean que Jesús es el Mesías. O sea, para consolidar la fe, para afianzar y afirmar la fe en Jesús, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo, es decir, mostrando fidelidad a este nombre, tengáis vida en su nombre, es decir, tengan la esperanza de vida eterna. Así que el documento de Yohanan se escribió para judíos, para afianzar la fe, para afianzar la emuná de los judíos en la mesianidad, en este caso de Yeshua. Esa es la intención del documento. Esa es la intención del documento, de acuerdo a lo que el mismo documento la información que el mismo documento nos suministra. Ahora bien, ahora vamos a entrar al tema de Nicodemo. De acuerdo, pero antes de leer el texto, siempre a mí me gusta, yo soy de los que me gusta leer la escritura respetando el contexto mediato. No me gusta citar los textos así dispersos por aquí y por allá. No. O sea, si yo lo hago,
trato en lo posible, lo humanamente posible, de respetar el contexto mediato. Ahora, el contexto mediato que antecede al capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente: y estando en Jerusalén, es decir, Jesús, Yeshua, ¿ok? Esta es la primera Pascua que menciona el autor, es la primera Pascua que menciona el autor. Y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, dice aquí, muchos creyeron en su nombre. Ahora, ¿quiénes eran estos que creyeron en su nombre? Por supuesto, eran judíos, ¿ok? Por eso vuelvo a reiterar y a confirmar que esta declaración que dice aquí el autor de este documento, de que estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Mesías, esto es un documento para judíos. Esto no es un documento para gentiles, es para judíos, ¿ok? Para confirmar y afianzar la fe en Jesús como el Mesías. Entonces, dice aquí, luego, en la evidencia interna del documento, se habla de que en la primera visita que tuvo Jesús en la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre. O sea, creyeron en su mesianidad. ¿De qué manera? Viendo las señales que hacía. Lamentablemente, el autor no nos da detalles cuáles eran esas señales que él hacía, que hicieron que muchos creyeran en su nombre. No nos dice. Sin embargo, el contexto habla de la purificación del templo, donde Jesús pues echó a algunos cambistas del templo y de esa manera hizo una purificación, si se quiere decir, en este caso del templo, ¿no? Pero aquí se habla de muchas señales, viendo las señales, plural, o sea, hizo varias que él hacía. Sin embargo, el autor no nos da detalles. Dice luego, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y luego entonces, ahí culmina el capítulo 2 y se introduce el capítulo 3, pasuk número 1 y pasuk número 2, es decir, versículo 1 y versículo 2. Dice, y había un hombre de los fariseos, de los perushim, así es el término arameo para fariseos, de los apartados, de los separados. Los apartados o los separados se refiere a un grupo de judíos que se han consagrado al estudio, a la práctica y a la divulgación de la Torá. Estos hombres son los intérpretes de la Torá, vamos a decirlo así. Estos eran los perushim. Entonces, de entre los muchos que creyeron, en Judea, esto se está refiriendo a Judea, a judíos de Judea, no a judíos de Galilea, judíos de Judea, viendo las señales que hacía, muchos creyeron en él. Y de entre ese grupo que creyó, había un hombre, eso es lo que el autor nos está mencionando, había un hombre de entre los fariseos que se llamaba Nicodemos, que significa vencedor del pueblo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir en griego, vencedor del pueblo. Lo llama un principal de los judíos. Es decir, que este hombre creyó en Jesús. O sea, y ya lo vamos a ver en el relato. Es decir, de este grupo de creyentes en Jesús, Nicodemo era uno de ellos y era fariseo. De paso, no era cualquier fariseo, era un arjón, arjonton judaion. Ese es el término en griego. Arjón quiere decir uno de los gobernantes de los judíos. Un principal, un arjón, un principal, un gobernante. Un gobernante. Quiere decir que Nicodemo pertenecía al grupo del Parlamento Supremo, ¿ok? En este caso, a la Corte Suprema de la Asamblea Legislativa, si se quiere decir, del pueblo judío, que en ese entonces era el Sinedrion o el Sanedrín, como se conoce. Es decir, pertenecía a uno de los 71 miembros. Quiere decir que este término arjón se aplica a uno de los 70 ancianos del pueblo de Israel. Era un gobernante, uno de los miembros del Sinedrio o del Gran Sanedrín, en este caso de la nación del pueblo. Así que era uno de los representantes de no solamente del pueblo judío, sino también de la secta de los perushim o de los fariseos.
Ahora bien, de acuerdo al contexto del siglo I, los fariseos era el único grupo judío, era el único grupo que tenía la esperanza de la venida de un ungido, de un salvador, de un Mesías. Por ende, los saduceos no creían en ningún Mesías. ¿Ok? Los saduceos no tenían la creencia en un Mesías. De hecho, los saduceos era el grupo religioso, digamos, del pueblo que no esperaba al Mesías sencillamente porque para ellos el Mesías era el sumo sacerdote. ¿Ok? Mientras el sumo sacerdote esté ejerciendo su actividad en el templo, pues el Mesías está en su medio, está entre ellos. Entonces, para ellos, la figura de un Mesías rey no existe. Para los saduceos, la figura del Mesías es un Mesías sacerdote. Y este sacerdote es un descendiente de Aarón. Así de sencillo. Y como ellos en su contexto tenían un sumo sacerdote, pues para los saduceos el sumo sacerdote era el Mesías de turno. ¿Ok? Era el sacerdote de turno era el Mesías para los saduceos. Pero aquí, por eso se le dice fariseos o perushim, porque ellos se apartan de la ortodoxia de los saduceos. Ellos son disidentes de los sacerdotes y de los levitas y del templo. Así que los fariseos son disidentes dentro del pueblo judío y ellos sí esperan a un Mesías rey. ¿Ok? Y más que un Mesías rey, esperan a un Mesías maestro. Y ya lo vamos a ver. Y ya vamos a ver esos detalles. Ahora bien, noten lo que dice Nicodemo. El nombre de Nicodemo en realidad en la historia judía se le asocia con el famoso Nagdimón Ben Gurión. Algunos intérpretes, algunos eruditos asocian que este Nicodemo pueda ser este Nagdimón Ben Gurión que existió en el periodo del Segundo Templo, en el siglo I. Así que posiblemente este sea, que era un hombre bastante rico, era un hombre de opulencia, un hombre rico, porque un hombre que se dedicaba no solamente, era un hombre piadoso y eminente por su erudición en la Torá, sino que también, y no solamente un hombre influyente del pueblo, sino que también era un hombre pues que tenía, era un hombre dedicado pues al comercio, ¿no? En Jerusalén. Así que, y su nombre Nagdimón, algunos lo asocian como sangre inocente, ¿ok? Sangre inocente, porque parece ser que este es un representante de aquellos fariseos que no consintieron con la muerte del Mesías, ¿ok? Y eso es lo que significa Nagdimón en lengua hebrea, ¿ok? Nagdimón Ben Gurión. Así que ese es su nombre original, Nagdimón, Nagdimón, que en griego, bueno, lo traducen como Nicodemo. Entonces, este vino a Jesús de noche. No voy a entrar en detalle por qué vino de noche, pero hay una explicación hay posibles 3 explicaciones para ello, pero no era cobardía. Que algunos cristianos, algunos expositores en el púlpito dicen, no, porque, bueno, para no ser descubierto, no. Y era un principal, como que para no ser descubierto si era un arjón, era un principal. Pero bueno, sobre esto se ha comentado y hay más o menos 3 tesis, pero bueno, no voy a ahondar sobre esas 3 tesis o esas 3 razones posibles por la cual él se acerca de noche. Pero el punto es que vino, ¿ok? Vino y era uno de los que creyeron en Jesús. Y aquí el texto número 2 lo viene a confirmar cuando dice, Rabí, o sea, llama a Yeshua Rabí. Rabí viene del título hebreo Rav. Rav es el título honorífico que en aquella época se le confería a alguien que tenía discípulos, a alguien que era reconocido por su sabiduría y por su piedad, y que éste a su vez tenía discípulos y sus discípulos también tenía discípulos. Eso era un rabí en aquella época. Independientemente si tenía semijá, es decir, ordenación rabínica por imposición de manos, o independientemente que no lo tuviera. Mayormente en aquella época los rabinos eran itinerantes, porque eran aclamados el pueblo aclamaba su sabiduría y tenía muchos discípulos. Entonces, rabí, un rab en aquella época es alguien que tiene discípulos y que a su vez sus discípulos tienen discípulos. Eso es un rab en el siglo I. Entonces, él lo reconoce como un rabí y dice, sabemos que has venido de Dios
por maestro. Y noten, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Estas señales, ¿cuáles señales? Las que habla el capítulo 2. El capítulo 2 dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Por eso el capítulo 3 se va a concentrar en Nagdimon Ben Gurion. ¿Ok? Se va a concentrar en Nagdimon, que era uno de los representantes de los fariseos y de paso era uno de los principales que integraba el Sinedrion o en este caso el Parlamento Supremo, que era en este caso el Sanedrín. ¿Ok? Era un anciano del pueblo, en este caso de Israel, un gobernante del pueblo. Entonces, este gobernante del pueblo judío, que a la vez pertenecía al grupo de los fariseos que esperaban al Mesías, dice él: sabemos que has venido de Dios, o sea, vienes de parte de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviere Dios con él. O sea, Nicodemo está reconociendo que este hombre es el Mesías. Lo que pasa es que la lectura occidental, dice, critica esta afirmación que hace Nicodemo. Él no lo está reconociendo Mesías porque sencillamente lo está reconociendo como maestro. Han caído en la trampa. Han caído en la trampa porque desconocen el contexto de la historia judía del siglo I. Porque los fariseos esperaban a un Mesías maestro, a un Salvador que también era denominado como Rab. ¿Dónde vemos eso? Está en la Escritura. Los fariseos, como eran lectores de los profetas, encontraron una profecía en Isaías 19:20 que dice lo siguiente: y él enviará a ustedes a un Salvador y un grande los libertará o los librará. Los fariseos leyendo esta profecía, identificaron esta profecía con el ungido, con el Mashiach. Este es el Mashiach. ¿Y sabe cómo llama esta profecía al Mashiach? Que en interpretación, en cláusula farisea, vieron esta profecía al Mesías. Este es el Mesías que los fariseos esperaban. Mira cómo dice aquí el texto masorético, el texto hebreo. Dice: Vejishla, ok, y él enviará la gen a ustedes un Moshiach, un Salvador, un Moshiach. Y luego lo llama Berrab, un grande, eso es lo que significa Rab, un grande, y Rabí significa mi grande. Entonces, lo que en griego dice allí, didáscalos, lamentablemente la traducción griega, el texto griego, enmascara lo que realmente Nicodemo quiso decir, o Nagdimón quiso decir. Cuando él dice, sabemos que has venido de Dios por maestro, eso es según el griego, didáscalos. Pero Nagdimón lo que está es reconociendo que tú has venido de Dios como el que el profeta Isaías nos anuncia, como un Rab, como un grande. Porque nadie puede hacer las señales que haces a menos que, como las haces tú, y eso evidencia de que Dios está contigo, que Dios te ha enviado, que Dios, que el Todopoderoso te ha enviado. Así que sabemos, estamos convencidos que has venido como ese Rab que la profecía de Isaías anuncia. Ese eres tú. O sea, Nicodemo está confesando que él es el Mashiach, ¿ok? Es el Mesías. No hay duda alguna. No hay duda alguna. Ahora bien, claro, uno lo lee así, uno lee ese texto así aquí en Juan 3 y por supuesto la conclusión va a ser otra. Vamos a llegar a una conclusión por no conocer el contexto judío. ¿Ok? No conocer bien el contexto judío, llega uno a otra conclusión de esta lectura. No, Nicodemo solamente vio a Jesús como un maestro, pero no lo vio como el Mesías. No, al contrario. Todas las evidencias que hemos analizado
nos confirma de que realmente Nicodemo pertenecía a ese grupo de los que creyeron en su nombre por las señales que éste hacía. Y por eso él lo dice, aquí lo confirma. Rabí, sabemos que has venido, lo llama Rabí, mi grande. Sabemos que has venido de Dios por Rab, por el Rab que nosotros esperamos allá en Isaías 19:20, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera el Todopoderoso contigo. Por otro lado, aparte de este título de Rab, de grande, también es un Moshiach, es un Salvador, que viene a libertarnos. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera? Eso es lo que Nicodemo fue a preguntar. Esa fue la intención. Bueno, sabemos que tú eres ese Rab, pero ¿de qué manera nos vas a libertar? ¿Ok? O sea, ¿cuál es la liberación que nosotros esperamos? Es la liberación que nos libre del yugo opresor romano. Y eso es lo que Yeshua entonces ahora se va a enfocar en la siguiente temática. Yeshua se va a enfocar en su misión salvadora. ¿De qué manera Él los vino? O sea, Nicodemo lo está reconociendo como un Rab, como el Mesías, como el grande, como el maestro. Pero ¿de qué manera este Rab los viene a salvar? Ahora esa es la temática. Esa es la temática que Nicodemo, por supuesto, no tiene clarificado. Entonces, Yeshua le responde: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No. Vamos a corregir esta traducción y vamos a citar lo que realmente dice el griego. Miren lo que dice el texto griego. Me encanta. Por eso me gusta ir a la fuente. Por eso yo no promuevo ninguna versión, ninguna traducción, que a veces me preguntan, hermano, ¿cuál es la mejor traducción? La mejor, ninguna. No hay ninguna mejor versión. Usted tiene que estudiar, fajarse con los libros. Si usted quiere estudiar y enterarse usted mismo y convencerse por usted mismo y estar persuadido por usted mismo, la información que la Escritura suministra, vaya a la fuente, vaya a los idiomas originales, vaya al hebreo, vaya al griego. Yo no promuevo facilismo en la lectura bíblica. Yo estudie, vaya a las fuentes. Yo soy de los que promueve ir a la fuente. No hay nada más sabroso que estudiar la escritura. Yo disfruto y es mi pasión estudiar la escritura desde la fuente. No soy un experto en lenguas bíblicas, lo digo, no soy un filólogo, pero hago mi esfuerzo de no depender de las traducciones porque las traducciones nos meten gato por liebre, lamentablemente. Es mejor ir a la fuente, revisar la fuente, y material hay abundante a la internet donde ustedes pueden consultar las lenguas originales. Tiene Letter Blue Bible, tiene Bible Word, tiene Eastword, tiene Meshon Manre. Hay muchas páginas donde ustedes pueden acceder a un texto original. Sencillamente infórmese, estudie o pague un curso si quiere, invierta dinero porque también hay que invertir. ¿Ok? El que busca perla, el que busca tesoros, bueno, está dispuesto a vender, sacrificar lo que tiene por ir a buscar las perlas del gran precio, los tesoros que la escritura en este caso esconde. ¿Ok? Así que les animo, les exhorto a que estudien con rigor y con responsabilidad el texto sagrado. Entonces dice aquí, apecrite, o Jesús, caí eipen autor. Amén, amén. Cuando dice de cierto te digo, la palabra griega que dice aquí, esto es un hebraísmo, ¿ok? Un hebraísmo. Amén, amén. Amén, amén. Significa verdaderamente, verdaderamente, ¿ok? Verdaderamente, verdaderamente. Ahora, en el contexto del diálogo entre maestros, entre rabinos en el siglo I, cuando un rabino decía amén solamente una vez, quiere decir que lo que el maestro va a enseñar o lo que el maestro va a responder a una pregunta, lo que él dice, lo va a decir en conformidad a la Torá. Cuando lo dice una sola vez. Cuando un maestro dice, amén te digo, es decir, lo que te voy a decir, esto viene de Moisés. Esto es conforme a lo que dice Moisés. Pero cuando lo dice dos veces, y esto es muy característico en los discursos del maestro, cuando dice amén, amén, este hombre está por encima de Moisés. ¿Ok? Es decir, se está equiparando a la deidad, nada más y nada menos. O sea, este hombre habla como que
habla con la autoridad misma es decir, es el mismo Dios el que está hablando. O sea, este hombre habla de parte de Dios, pero habla de parte de Dios, pero por encima de Moisés. Y el único que está por encima de Moisés, superior a Moisés, en este caso, es Dios mismo. ¿Ok? Así que él habla aquí con autoridad divina, como el mismo Dios. Entonces dice, amén, amén, legon soy gean mentis. ¿Ok? Verdaderamente, verdaderamente te digo, ¿ok? Que estás en lo cierto. O sea, Yeshua está confirmando, oye, me has reconocido como el Mesías, estás en lo cierto, ¿ok? Estás en lo cierto. En verdad te digo, en verdad te digo, verdaderamente te digo, que si no eres parido, nacido de arriba, aquí dice, si no naciere otra vez, no, el texto griego es específico. Si no nacieres de lo alto, si no nacieres, o mejor dicho, si no eres nacido, parido de arriba, no serás capaz de ver el reino de Dios. El verbo gennete, este verbo está como un aoristo pasivo subjuntivo. Cuando nos dice que es pasivo, quiere decir que el hombre no tiene la capacidad de nacer de nuevo. El hombre no elige, no escoge nacer. Por eso dice Juan 1:12, a los que le recibieron, a los que reciben la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, al que le recibe, le dio autoridad de llegar a ser, la misma palabra aquí es gennete, de ser parido, de ser nacido, le dio autoridad de ser nacido hijo de Dios o hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales estos no son paridos, no son nacidos por voluntad humana, por voluntad de sangre o por voluntad de varón, sino que de Dios son paridos. Es decir, si una persona cree que Jesús es el Mesías, es porque realmente este hombre ha nacido de arriba, ha nacido de Dios, ha sido parido por Dios. Por eso Jesús dice, verdaderamente, verdaderamente estás en lo cierto. Y por lo tanto te confirmo de que a menos que alguno no sea nacido o parido de arriba, no puede ver al Mesías, ni mucho menos puede ver el reino de Dios, ni mucho menos podrá participar de la era mesiánica. Ese es el contexto del reino de Dios allí. La era mesiánica, ver al Mesías. Entonces, para identificar al Mesías necesitas ser parido, nacido de arriba, no nacer. Nosotros no elegimos nacer de nuevo. Nosotros no elegimos, no decidimos venir a este mundo. A nosotros nos parieron. ¿Ok? En contra de nuestra voluntad, como dicen los rabinos. Los rabinos dicen, en contra de tu voluntad viniste a este mundo y en contra de tu voluntad te irás. ¿Ok? Así que no decidimos venir aquí, a nosotros nos trajeron. Eso es lo que quiere decir el texto, nacido de arriba. O sea, es Dios quien te pare, vamos a decirlo así. Es que Dios te engendra y te hace nacer. Entonces le responde Nicodemo, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Viejo. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Le sorprende ahora el hombre quiere discutir teología, ¿no? Con Jesús. Bueno, reconoce que Jesús es el Mesías, pero le sorprende eso que dice, que verdaderamente te digo que si no eres nacido de arriba, no podrás ver el reino de Dios. Y entonces él pregunta, ¿nacer de arriba? ¿Cómo así? ¿Cómo que nacer de arriba? O sea, esa respuesta de Jesús lo toma él por sorpresa. ¿Cómo que nacer de arriba? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, ¿por qué Nicodemo responde así? Por eso es lo importante entender el contexto judío del siglo I. Porque un rabino, un maestro, como lo era Nicodemo, entendía que en Israel había 7 nuevos
nacimientos. De hecho, quien habla de nuevo nacimiento no es Jesús. Quien habla del nuevo nacimiento es Nicodemo. Porque si usted lee el griego, bueno, lamentablemente no copié lo que dice aquí el griego, no transcribí, no copié justamente el texto griego, pero lo que en griego quiere decir cuando dice, puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo o nacer por segunda vez. Entonces, los que hablaban de un segundo nacimiento o de un nuevo nacimiento era el pueblo judío. Y para el pueblo judío existía 7 nuevos nacimientos. Pero cuando Jesús le dice, si no nacieres de arriba, esa expresión nacer de arriba lo toma a él, en este caso, por sorpresa. ¿Ok? Por eso la pregunta, él queda inquieto con la pregunta. ¿Será que un hombre, como un hombre, va a nacer de nuevo siendo en este caso, siendo que yo soy, por ejemplo, en este caso, un hombre viejo? Porque ya yo he participado de un segundo nacimiento. De esos 7, Nicodemo participó por lo menos de algunos 2 de esos nacimientos. Ya yo soy viejo. De hecho, ya yo soy un arjón, soy un principal aquí del pueblo. O sea, ya yo tengo experiencia en este asunto. Entonces, ahora tú me dices nacer de arriba. O sea, ¿qué es esto? Entonces, bueno. Entonces, el punto es, de acuerdo al mismo contexto del autor de Juan, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Por eso que en la literatura juanina es un documento que se escribe especialmente para judíos, para afianzar y confirmar la fe en Jesús como el Mesías. Y aquí está diciendo que todo aquel, o sea, especialmente todo judío, ¿ok? Todo judío que realmente acepta a Jesús como el Mesías, ese judío ha nacido de Dios. Ese en particular es nacido de arriba. Eso es lo que aquí Juan, de manera categórica, está aquí afirmando. La fe en Jesús como el Mesías es una señal de que ese ha sido parido de Dios, ha nacido en este caso de Dios. Y esa es la temática de Yohanan. Esa es la temática de Yohanan en estos documentos. Ahora bien, ¿cuáles eran esos 7 nacimientos? El número 1 es la famosa ceremonia de un bar mitzvah. Un bar mitzvah es cuando un niño judío llega a la edad adulta. En este caso, el varón a los 12 años, o mejor dicho, sí, 12 años cumplidos, ya entrando en los 13, y en este caso las damas a la edad de los 11 años cumplidos, entrando en los 12. Para las mujeres se dice bat mitzvah y para los varones bar mitzvah. El bar mitzvah es un nuevo nacimiento porque es una nueva etapa donde el niño pasa a la adultez. Ya a esa edad, a los 13 años, ya el niño es un hombre, es un adulto. De hecho, ya es responsable ante Dios y ante la sociedad si éste quiere vivir de acuerdo a la Torá o no. Es decir, si quiere permanecer en el pacto o también tiene la libertad de renunciar al pacto y no vivir dentro del pacto, como aquel hijo pródigo, aquel hijo menor que tuvo que pedir la herencia del padre, ¿ok? Dame la herencia que me corresponde y yo me voy de aquí. Yo no voy a hacer ningún bar mitzvah. Yo no quiero vivir bajo la tutela del padre, bajo el yugo de la Torá. Yo me voy a un país lejos, me voy a la diáspora y allá, bueno, vivo mi vida loca, la vida como yo quiera. Eso es lo que hizo el hijo menor, renunció al bar mitzvah. Es decir, no quiso permanecer dentro del pacto por una mala idea, una mala imagen que tenía en este caso del padre. Aquí el problema era la percepción que él tenía del padre. Él vivía asfixiado bajo el yugo en este caso de la Torá. Entonces el bar mitzvah es ese ceremonial donde, bueno, el niño por primera vez a esa edad lee la Torá en hebreo, lo lee en la sinagoga, lee en público y la explica y la comenta. ¿Ok? Entonces un ceremonial muy, muy bonito, es un día festivo, una época festiva. Es como el bautismo cristiano que celebran aquí los católicos, por ejemplo. ¿Ok? No, sin ánimo
de hacer comentarios peyorativos, ¿no? Yo, este servidor no le gusta denigrar a ningún credo. Aunque yo pueda diferir de algún credo, no acostumbro a hacer comentarios peyorativos, ¿ok? Sin ánimos de eso. Pero es como los bautismos que se hacen en la tradición cristiana. Bueno, lo que se hace en la tradición cristiana se hace en el judaísmo cuando el niño alcanza esa edad. Yeshua, cuando fue al templo por primera vez, es porque había hecho ya su bar mitzvah, porque los judíos tienen la obligación por la Torá de ir a las festividades, de visitar el templo ya a la edad adulta, es decir, cuando hace su bar mitzvah. Ya es un hijo del mandamiento, ya es un heredero de la Torá, un heredero del mandamiento y es responsable ante Dios y la sociedad de llevar a cabo, en este caso, la Torá. ¿Ok? Así que esa etapa la cumplió Nagdimón. Nagdimón pasó por el Bar Mitzvah. Incluso Yeshua también pasó por allí, en este caso, por el Bar Mitzvah. El otro segundo nuevo nacimiento era el matrimonio. O bueno, en esa época no se utilizaba el término como tal matrimonio, sino el término kedushin, separación, donde una mujer, al ser comprada, al ser adquirida por una dote, entonces esa mujer quedaba separada para el marido. Eso es el término kedushin. Sí, porque en esa época, y hay que reconocerlo, en esa época no es como hoy en día, la mujer en aquella época era una propiedad, así de sencillo, se compraba. En los días de Yeshua la mujer se adquiría pagando un precio, ¿ok? Comprándola. Y algunos se sorprenden, ay, pero bueno, estudien, lean, documentense de la historia. Entonces, en esa etapa, pues el hombre adquiría ya un nuevo estatus, o sea, entonces ese nuevo estatus de la soltería, ¿no? A tener pareja, ya en este caso era un nuevo inicio, un nuevo comienzo de la etapa de su vida. Así que el matrimonio también era visto como un nuevo nacimiento y según la tradición rabínica, si este hombre al casarse ha cometido pecados, pues los pecados en el matrimonio pues le son perdonados. Así que hasta el matrimonio es visto en el judaísmo como un acto de expiación. ¿Ok? Esto es interesante. Pero es bueno, es visto como un nuevo nacimiento. Así que también allí Nagdimón pasó por allí, porque para un fariseo llegar a ser un arjón en Israel, un anciano en Israel, tiene que tener esposa y tiene que tener hijos, es lo reglamentario. ¿Okay? Así que Nagdimón a lo mejor era casado, así que también había experimentado esa etapa del nacimiento. También el ungimiento de un rey. Cuando un rey era ungido, el rey, la unción del rey es como que en ese mismo día lo hubiese parido. Por eso dice el Salmo 2:8, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, Beni eres tú, ¿ok? Beni atá. Y yo te concebí, te parí hoy, ¿ok? Te engendré, te concebí o te parí hoy, te di a luz hoy. Es decir, en el momento que un rey de Israel es entronizado, es como que Dios en ese día lo hubiese parido. Así que el ungimiento de un rey es visto como un nuevo nacimiento. Este es el tercer nuevo nacimiento. También el ungimiento de un sumo sacerdote es un nuevo nacimiento. Ya ese es el número 4. Número 5, cuando a alguien se le da ordenación rabínica, se le impone las manos. Eso es lo que en hebreo se le llama la semijá, la ordenación, donde un nací, un príncipe, tiene autoridad para dar y desatar, autoridad para prohibir y para permitir, para legislar en materia de fe y doctrina. Eso es lo que quiere decir en alguna determinada comunidad, ese acto es visto como un nuevo nacimiento. Bueno, de hecho sea de paso, Nagdimón era un nací, ¿okay? Era un principal de entre el pueblo judío, así que de paso era ya un hombre de barba, ya era un hombre de canas, ya era un hombre viejo. Por eso dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer otra vez? O sea, ¿acaso tiene que introducirse en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? ¿Okay? De eso es lo que tú me estás hablando. Porque, bueno, Nagdimón estaba familiarizado con todos estos nacimientos que se conocía dentro del pueblo judío. También la consagración de los levitas, que es el tema que estamos tratando en la Parsha, de donde arrancamos, el tema inicial. Así que cuando un levita era consagrado a su oficio, era visto como un nuevo nacimiento.
¿Ok? Y finalmente el séptimo era la conversión de un prosélito, citando por ejemplo el Talmud en el Tratado Yevamot, Perek 62, folio A, sí, Tratado Yevamot en el pasuk número 62, folio A, nos dice, por ejemplo, el Rabí Shimon ben Lakish dijo, un prosélito es como un recién nacido. Así que cuando un prosélito va a hacer tevilá, porque en el judaísmo un converso hace tevilá, hace inmersión, es aceptado, y por supuesto, si es varón, es circuncidado, es aceptado ya como un miembro de la comunidad, es un natural, es un ciudadano de Israel. Ya no es más un gentil, ya es un israelita, ya tiene herencia en Israel, tiene los derechos de ciudadanía. Y en ese momento entonces se es visto como un recién nacido. Obviamente Nagdimón no era prosélito, no era rey, no era sacerdote ni era levita, pero si eran así, estaba casado y había pasado, por supuesto, por el bar mitzvah. Así que, en cierta manera, ya Nagdimón había pasado por algunos de estos nacimientos. Así que Yeshua entonces introduce el concepto para Nagdimón, el concepto de un octavo nacimiento, número 8, número clave, ¿okay? Octavo día de la circuncisión. La circuncisión se hace en el octavo día, ¿ok? Un octavo nacimiento, la circuncisión del corazón, de esto es lo que está hablando. Entonces Yeshua respondió, de cierto te digo, amén, amén, ¿ok? Amén, amén. Que el que no es nacido o parido de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente aparece la figura del agua que hemos venido tratando. La figura del agua que anuncia la profecía de Ezequiel. Esparciré, rociaré sobre ustedes agua limpia. Pero esta agua, al igual que el profeta Ezequiel, conecta esta agua que purifica. ¿Ok? Está hablando aquí de la purificación del agua, está conectada a la obra, en este caso del Espíritu. Bueno, ¿sobre a qué se refiere el agua? Bueno, algunos comentan de que este nacimiento de agua se refiere al parto natural. Recuerden que cuando un bebé nace, rompe fuente, o sea, nace de las aguas porque rompe fuente. ¿Ok? Algunos comentan que esta agua puede referirse al agua natural. Otros pueden referirse a que esta agua alude al bautismo o a la tevilá o a la purificación de Yohanan el inmersor, de Yohanan Hamadbil. Está haciendo referencia al bautismo que es para arrepentimiento. ¿Ok? Pero este servidor, sin descartar las otras dos opiniones, y no pretendo ser dogmático en esto, yo soy una persona que puede dar otras posibilidades de lectura y de interpretación, y no contradigo ni voy en contra, ni quiero ser dogmático y ser puntilloso y ser cerrado y mente cuadrada en estas cosas, no. No descarto esas posibilidades, ¿ok? Así que yo no soy riguroso en eso, pero, pero recurriendo al análisis gramatical del texto griego, pudiera yo también o pudiera interpretar que aquí nacer o ser parido de agua está siendo utilizado como una metáfora del mismo espíritu, porque en el contexto del discurso lo que se habla es nacer del espíritu, porque noten, dice, lo que es nacido de carne es. Lo que Yeshua le está diciendo a Nagdimón es, todos los nacimientos que tú conoces son nacimientos de la carne. Todos los nacimientos, el ungimiento de un rey, el prosélito que recién nace, que se convierte, el ungimiento, la consagración de un levita, el matrimonio, el bar mitzvah, todos esos nacimientos que tú conoces son nacimientos de la carne. Y por lo tanto, como son nacimientos terrenales y de la carne, pues mantiene ese estatus de lo terreno y de lo carnal. Porque eso es, ¿ok? Eso solamente afecta lo externo, ¿ok? Lo material, lo físico. Entonces, esos nacimientos que tú conoces es carne. Entonces, si tú has participado, bueno, eso es lo que Yeshua le está diciendo, ya tú has participado de todos esos nacimientos
de la carne, bueno, eso queda en la carne, eso muere allí, en lo físico. Lo que es nacido, parido de carne es. Pero lo que es nacido de espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario ser nacido o ser parido. El texto griego vuelve otra vez a enfatizar ser parido de arriba. De arriba, nacer de arriba. Y aquí, ¿qué significa nacer de arriba? Ser nacido o parido de agua y en este caso, de espíritu. Fíjense que la expresión agua no vuelve a aparecer en el discurso. Solamente se menciona aquí. La conclusión que este servidor puede llegar o llega, ¿ok? Y no pretendo ser dogmático, sino que presento otra posibilidad interpretativa. Ustedes elegirán y estarán en la decisión si quedarse con la tesis de que se refiere al bautismo de Juan y ustedes y los que, bueno, viven en el marketing, en el negocio de estar bautizando a cuanta persona y criatura y todo lo que se mueva, lo esté bautizando y estén en ese marketing, bueno, está en su libertad, es respetable, ¿no? Es respetable quienes estén en ese negocio. Pero bueno, como yo no estoy en ese negocio, mi interés es lo que aquí el maestro enfatiza, es nacer del espíritu, ¿ok? No de la carne, sino del espíritu. Ese es el negocio que a mí me interesa. Recurriendo a la gramática, en la gramática, esta conjunción y de espíritu, esto se conoce como una conjunción copulativa. Hay tres tipos de conjunciones. Están las conjunciones disyuntivas, distributivas, como o, bien, ya, ora, ¿ok? O las adversativas, como pero, más, si no, mientras, que, aunque. En este caso, y de espíritu es una conjunción copulativa, ¿ok? Y esto se traduce y, como aquí el traductor lo traduce, y de espíritu. Es decir, la copulativa, en la gramática, una conjunción copulativa significa o intenta, digamos, reforzar o reafirmar la idea anterior. Eso es lo que quiere decir. Es decir, nacer de agua puede ser interpretado así como, tanto o como, lo mismo que, o igual que, en este caso, o también puede referirse, es decir, ¿ok? Es decir, de espíritu. O sea, podemos también leer esta conjunción copulativa, de cierto te digo que el que no es parido de agua, es decir, de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. También puede tener esta lectura, ¿ok? No es ningún problema, ¿ok? No es ningún problema. Así que eh, yo a la luz del profeta Ezequiel, este servidor a la luz del profeta Ezequiel, esta agua es una alusión a la obra regeneradora y renovadora del Espíritu Santo. De hecho, lo podemos confirmar con lo que menciona Tito 3.5. Fíjense que en Tito 3.5 se habla de la salvación, de qué manera este rap trae salvación al pueblo. Dice, nos salvó, dice, por el lavamiento. El lavamiento alude al agua. Por el lavamiento. ¿De qué? No dice del bautismo, no dice de la tevilá, ¿ok? Sino del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús el Mesías, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Entonces, ¿de qué manera Yeshua presenta la salvación a Anacdimón? Como un parto de arriba. Por eso es claro, el parto de las aguas es un parto terrenal. Si eso se refiriese al bautismo, que cabe la posibilidad que pueda aludir al bautismo, sí, porque en definitiva, el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, esa tevilá o esa inmersión tenía una condición y la condición es el arrepentimiento. Así que para que una persona pueda dar el paso del arrepentimiento es porque la gracia de la obra de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, está trabajando en su alma y en su mente, en su corazón, para que dé el paso a participar del ritual en las aguas, obviamente. Entonces, en definitiva,
pienso yo a lo que el texto aquí de Tito, del apóstol Pablo, que se menciona en su epístola a Tito, este servidor cree que esté haciendo alusión más bien a la obra del Espíritu. Es decir, el agua es una representación de esa obra regeneradora y renovadora del Espíritu Santo, el cual Jesús o el cual Dios derramó abundantemente por Jesús el Mesías, nuestro, en este caso, nuestro Salvador. Ahora bien, por eso entonces continúa en el discurso Yeshua, el espíritu de donde quiere sopla, está hablando de Ruach HaKodesh, y oye su voz. Es cuando escucha su voz. El parto del espíritu se gesta cuando escucha su voz. ¿Ok? Cuando oye su voz, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido, parido del espíritu. Respondió Nagdimón y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Yeshua y le dijo, eres tu maestro en Israel y tú no sabes esto, no conoces esto. Entonces, aquí Yeshua ahora le revela un secreto, un sot. Esto es lo que se llama un misterio, un sot. De cierto, bueno, ya que Nagdimón reconoce a Yeshua como un Raf, el Raf es el que viene a develar los secretos y los misterios escondidos en la Torá. Entonces aquí Yeshua va precisamente a mostrar cómo se gesta este parto del Espíritu, de cómo esto se gesta y qué conexión tiene esta obra del Espíritu con la obra y la misión del Mesías, con el reino de Dios. Este es el sot, el misterio, el secreto que ahora Yeshua le va a revelar a él para que éste lo comente al resto del grupo, de los que han creído en él, y así afianzar su fe en el Mesías. Dice, de cierto te digo que lo que conocemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Sí, les he dicho, si yo les he dicho las cosas terrenales, ¿ok? Las cosas terrenales, y no creen, entonces, ¿cómo creerán si yo les dijere las celestiales? Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Bar Enash, otro título mesiánico, el Hijo del Hombre, el que está en el cielo. Entonces, quiere decir que una de las obras que realizaría el Barenash sería bajar del cielo para traer el maná que viene del cielo, el pan que desciende del cielo, ¿ok? Para que el pueblo coma y viva. Está hablando de un conocimiento superior de lo divino, ¿ok? Ese es el pan, ese es el hecho de que el Barenash no es que haya subido al cielo, el Barenash al contrario, viene de arriba, él no es de la tierra. Y aquí Yeshua le está revelando un secreto, el Mesías no procede de la tierra, no es un descendiente proveniente de seres humanos, no viene de la carne, no es nacido de la carne, es nacido del Espíritu, procede de arriba. Entonces, no es que nadie haya subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Barenash, el que es el celestial en este caso. Y aquí entonces conecta la salvación, que es lo que la inquietud por la cual vino Nagdimón era cuál era la misión salvadora de este Mesías. O sea, cómo Yeshua, siendo Mashiach, liberaría o traería salvación al pueblo. Como lo dice la profecía de Isaías 19:20, les enviaré a un Salvador, a un Rab, ¿ok? Que los va a libertar. Entonces, aquí entonces Yeshua va a responder esa inquietud. ¿De qué manera lo va a hacer? Noten la conexión. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Barenash sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, ahora Yeshua conecta su misión con la obra de la serpiente. Recuerden que el Eterno, el pueblo que recibió la mordedura de serpientes ardientes, como así se le conoce en la Torá, el pueblo peligraba en perder la vida. La única manera que el pueblo podía ser sanado de su mordedura mortal y pudiesen vivir era sencillamente mirar a la serpiente. Sencillamente mirando la serpiente en fe, creyendo a la palabra que quien mirara a la serpiente,
entonces sería sanado y éste viviría. Entonces, ¿qué relación o qué conexión tiene la serpiente con el Mesías? Y este es el misterio, el secreto que ahora Yeshua le estaba revelando. Así que aquí voy a hacer un ejercicio de gematría. Esta manera hermenéutica o esta forma de interpretar el texto dentro de la tradición occidental no es muy aceptada, así que esto aquí quizás yo no estoy siguiendo el patrón occidental de interpretar textos. Esta manera de hacer exégesis bíblica en Occidente no es muy promovido. Sin embargo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis sobre el nombre de la bestia y el número de su nombre, o sea, el que tenga mente, que tenga sabiduría para descifrar el misterio del nombre y del número del nombre de la bestia, ahí está empleando la gematría. ¿Ok? Eso es gematría judía. Eso es hermenéutica rabínica. ¿Ok? Eso es gematría. Gematría. Ahora, voy a emplear aquí pero esta forma de interpretar el texto es común dentro del pueblo judío y de hecho el Apocalipsis allí legitima esa idea, ¿ok? Legitima esa idea, aunque esto no sea la manera occidental de hacer exégesis rigurosa, ¿ok? Pero entre los rabinos develan secretos de la Torá a través de la gematría, es decir, por la representación numérica de cada letra. Fíjense, la palabra hebrea para serpiente es la palabra nahash, es un sustantivo masculino. Nahash, masculino. Mashiach, un participio pasivo que significa ungido, masculino también, sustantivo masculino. Numéricamente, Nahash, por ejemplo, la Nun, que es esta primera letra, equivale 50, es el número 50, representa un valor numérico, 50. La G, en hebreo, representa el número 8, es el valor numérico. Y la Shim tiene el valor representativo de 300. Sumando esta cantidad nos da 358. 358. La palabra Mashiach tiene el mismo valor numérico que la Nahash. La M en hebreo equivale, que es la Mem, equivale 40, es el valor numérico. La Shim, 300. La Yot vale 10 y la G vale 8. Usted suma el total, 300 más 40, 340, más 10, 350, más 8, 358. El mismo valor numérico de la Nahash. Y aquí Yeshua está revelando el sot de la Torah, el secreto. Aquí Yeshua está comportándose como un Raf, como un grande en revelar los secretos de la Torah y al mismo tiempo está manifestando de qué manera Yeshua salvaría al mundo. Al decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así como el pueblo de Israel hallaría salvación de la muerte mirando a la serpiente, de la misma manera como Moshe levantó de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Barenash sea levantado para que todo aquel que le mire y le contemple creyendo que él es el Mesías, a pesar de que sufre una muerte horrible, una muerte que el pueblo judío no esperaba, porque la figura de la muerte del Mesías no era esperado para el pueblo judío, pero aquí noten la conexión. Es raro que Yeshua no haya citado Isaías 53. Yeshua está citando precisamente a Moshe, le está revelando un secreto, es una lectura al nivel Sot, como la serpiente, la Nahash, que tiene el mismo valor numérico que el Mashiach. Por eso Yeshua deduce, esa Nahash esconde la fuerza del Mesías. Es el Mesías. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para dejar al mundo perecer, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Es decir, para que todo aquel que en él cree, crea en su persona y crea en la obra que él está realizando, en este caso, tenga vida eterna. Y creer en él significa participar también del madero,
porque dice, los que son del Mesías, es decir, los que son paridos de arriba, estos son los que son del Mesías, los que son paridos de lo alto, los que han sido paridos de agua y de espíritu, han colgado en su madero, en el madero, a la carne con sus afectos y concupiscencia. Participa de la misma experiencia de muerte de Yeshua en el sentido de que muere a la carne en sus afectos y pasiones y en sus deseos. Gálatas 5, 15 al 16. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en el madero del Señor nuestro, Yeshua el Mesías, por quien el mundo me es muerto a mí, yo al mundo, porque en el Mesías Yeshua ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión la nueva, sino la nueva creación. Es interesante que la experiencia del nacimiento del Espíritu, de ser parido de arriba, equivale a una muerte. Muerte al mundo, muerte al yo, muerte a la carne, a fin de vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y mientras esto sea así, quiere enviar pronto el Eterno al Mesías y en nuestros días y podamos decir amén.